Buenas Vamos a tardes. trabajar con un ejercicio más de admitancias, es decir, empleando el último, bueno, una de las situaciones que sucede con las admitancias. Primero, recuerden que siempre hay que ubicar el resistor. Cuando nos den elementos con unidades, hay que ubicar el resistor y ver qué unidades nos dieron de ese resistor. En este caso, los resistores, permítanme, aquí me faltó, este era 8. Los resistores tienen como unidades Siemens. Todos los resistores que tienen la estructura eléctrica tienen, bueno, aquí también me faltó, déjenme agregárselo para que no haya problema. Todos los resistores tienen como unidades Siemens. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Siempre ubicar, si nos dan unidades de los elementos, ubicar al resistor y ver qué unidades tiene, y en función de ello vamos a trabajar. Si son Siemens, como es este caso, son admitancias. Aquí hay otro más que nos va a decir cómo vamos a trabajar y es la bobina. ¿Qué unidades tienen las bobinas, por favor? ¿Me pueden decir? Henry. ¿Henryos? Henryos a la -1. Henry a la -1. Henryos a la -1 o Henrys a la -1. Como no estamos en el país de donde es ese nombre, entonces lo podemos decir como Henryos o como Henrys y nadie puede decirnos que estamos equivocados. Es correcto. Entonces, son Henrys a la -1, significa que nos están dando las invertancias de las bobinas y están acopladas. Y recuerden que para trabajar con admitancias usamos las invertancias de las bobinas cuando están acopladas. Cuando no están acopladas podemos usar la inductancia, pero cuando tiene acoplamiento siempre usamos la invertancia. Entonces, para este ejercicio, no solo los resistores nos dicen cómo vamos a trabajar, sino también las bobinas. Este es el proceso en el cual más se equivocan y más se confunden ustedes. ¿Qué hay que tener en cuenta siempre que den, vamos a trabajar de este lado, omega es igual a 100 radianes sobre segundo? ¿Qué hay que tener en cuenta cada vez que den las invertancias de una bobina con acoplamientos? Bueno, el detalle está en que cada vez que trabajamos con las invertancias, cuando tenemos una invertancia mutua que nos den del ejercicio, una invertancia mutua negativa, es porque la inductancia mutua que se usó para calcular esa invertancia fue positiva. Y cuando tengamos una invertancia mutua positiva, es porque la inductancia mutua que se usó para calcular ese dato era negativa. Eso es lo que siempre hay que considerar cada vez que me den el circuito con invertancias y estén acopladas. Entonces, y lo que vamos a dejar o vamos a respetar el signo es el de las inductancias. Si ustedes ya vieron el video 10 y se dieron cuenta del cálculo de las invertancias es una consecuencia de trabajar con inductancias, no es un número directo, está condicionado a lo que se haya hecho con las inductancias. Y siempre se cumple que si yo tengo una inductancia mutua positiva, o así la asigné, la invertancia mutua que me da de resultado siempre es negativa. Y si yo dejé una inductancia mutua negativa, porque así asigné sentidos, la invertancia mutua siempre es positiva. Entonces, el problema es que aquí nos los dieron en invertancias, es decir, me dieron este dato y me dieron este dato. Y yo tengo que respetar estos dos. Entonces, voy a asignar sentidos con ese criterio. Si me dan una invertancia mutua positiva, asigno sentido para que quede negativa. Si me dan una invertancia mutua negativa, asigno sentido para que quede positiva. Ese sería el problema de este ejercicio. ¿Por qué? Porque ya nos ahorraron un cálculo. ¿Cuál fue? Pues el cálculo de las invertancias. Ya no tuve que escribir un determinante de 2 por 2, de 3 por 3 y después de hacer cálculos. Ya me los dieron hecho. Entonces ya me ahorraron eso, pero me condicionaron a trabajar con este criterio. ¿Dudas o preguntas con respecto a lo que acabo de decir? Yo, profe, me quedó un poco de ruido eso de cuando es la inductancia negativa, la invertancia tiene que ser positiva. ¿Puede repetir, por favor? A ver, cada vez que te den el circuito transformado en invertancias,
ya hicieron todo un trabajo. Por eso dije que espero que hayan visto el video 10, los 2 videos que forman el ejercicio 10. Y de ahí les demostré que nosotros empezamos con inductancias. Asignamos sentidos y cada vez que dejemos una inductancia mutua positiva, cuando se calcula la invertancia, cambia de signo. La invertancia que obtenemos es negativa. Y si cuando dimos sentidos dejamos inductancias mutuas negativas, cuando calculamos la invertancia a través del determinante entre el cofactor nos queda positiva, cambian de signo. El detalle está en que esta es consecuencia de la inductancia. Por lo tanto, si a mí me lo dan en invertancias, yo no conservo su signo, sino que lo transformo a la inductancia que es de signo contrario. ¿Ya quedó esa parte? Sí, profe, ya, gracias. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? ¿No? Bueno. Yo sí, profe, pero del ejercicio 18. No, ahorita estamos con esto. Mañana vemos el ejercicio 18. De todos, hoy lo reviso. No sé por qué les genera tanto conflicto, pero hoy lo reviso. Este detalle. Hay dudas que me mandan de que si está bien el resultado. Lo único que hago a veces es revisar y si yo detecto que les falta algo, nada más les voy a decir que está mal lo que hicieron. Ustedes tienen que encontrar el error, porque no se trata de que yo lo encuentre. Porque luego me dicen, pero es que ¿en dónde está el error? Pues encuéntralo. O sea, si el error es una suma, es cuestión matemática, ya no es cuestión eléctrica, lo tienen que encontrar ustedes, no yo, porque yo no estoy resolviendo el ejercicio. Entonces, cuando no les diga yo cuál es el error, es porque es una suma o una resta o les faltó un 2 o les faltó cambiar de signo el elemento. Simplemente ustedes lo tienen que encontrar. ¿De acuerdo? Porque luego quieren que hasta yo esté revisando todo para encontrar los errores de una suma mal hecha o de un dato de sustitución mal hecho. No se trata de esa situación. Eso les toca a ustedes. Entonces, por si luego me dicen, es que no me contestó mi duda, pues ya te dije que estás mal, corrige tu error. A mí no me toca más que indicarte que estás equivocado. Te puedo decir, estás equivocado en la impedancia propia o en la admitancia propia del nodo 1, pero no te voy a decir por qué. Eso te toca averiguarlo a ti en función de lo que estamos haciendo. Porque por eso estoy trabajando con ustedes aquí, indicándoles qué hay que hacer en cada caso de los ejercicios que les mandé. Bueno, aclarado eso, ¿hay alguna otra pregunta o duda? No, profesor. No, bueno. Profe. Vamos a trabajar con el ejercicio. ¿Qué sigue? Ya aclarado lo de los sentidos, lo único que vamos a hacer ahora es asignar sentidos a los elementos. ¿De qué forma? Pues de respetar lo que yo mencioné. Vamos a empezar con las bobinas y vamos a empezar con las 3 que están en la parte inferior porque son más las que están juntas para llevar un orden. ¿A cuál de las 3 bobinas le quieren asignar? El primer sentido es completamente arbitrario y todos los demás se van condicionando, porque si se dan cuenta todas casi están conectadas entre ellas, se van condicionando al primer sentido que se dio. ¿A cuál bobina? El que sea me lo dice y un poquito rápido porque vamos a terminar antes por problemas de internet que hay que usarlo. Y entonces voy a ir un poco rápido. ¿Cuál de las 3 bobinas, es decir, la de 1200, 1000 y 1500, le quieren asignar primero sentido? ¿Y hacia dónde? La de 1200 hacia arriba. Hacia arriba, 1200 hacia arriba. Esta bobina le voy a llamar entonces, va hacia arriba, es la bobina 1. ¿Con cuál acoplamiento quieres hacer referencia? El que sea con el de 500 menos 300 o el de 400. Con el de 500. Con el de 500. La bobina que está acoplada con es la de 1000. No puedo escoger otra porque me dijiste de 500. Entonces, yo ya di el sentido de aquí. ¿El acoplamiento cómo es? ¿La invertancia mutua que me dan, cómo es? ¿Positiva o negativa? Positiva. Positiva. Si me dan una invertancia mutua positiva, debo de asignar sentidos para que me quede negativo. ¿Qué significa? Que yo ya asigné un sentido en el cual la corriente está entrando por la marca. ¿Cuál es la dirección que debe de llevar en la de 1000 para que el acoplamiento me quede negativo?
Que salga de la marca, que vaya a la izquierda. Dirección hacia la izquierda. Entonces, esta es su dirección y esa es mi bobina 2. La bobina 3 la puedo hacer de referencia con la 1 o con la 2. ¿Con cuál de los dos acoplamientos quieren trabajar? ¿Con menos 300 o con 400? Con menos 300. Con menos 300. El acoplamiento de menos 300 es con la bobina 2 y la de 1500. La bobina 2 ya tiene una dirección que yo no puedo cambiar. Está saliendo por la marca. Me dicen que el acoplamiento o la invertancia mutua que me dan es negativa. Es este caso. Quiere decir que debo de dejar sentidos para que me quede positiva. Entonces, si mi corriente ya está saliendo por la marca, ¿cuál debe de ser la dirección en esta bobina para que salga también por la marca? Hacia Hacia arriba. arriba. Hacia arriba. Ahora, detalle, aquí no hay tanto problema con los sentidos porque estamos calculando, estamos calculando impedancias y admitancias. Cuando calculemos voltajes y corrientes hay que tener mucho cuidado con los sentidos que damos, porque entonces vamos a generar voltajes negativos y eso nos va a hacer trabajar más. Aquí no hay problema, por eso les dije arbitrario. Entonces, si se dan cuenta, ya sale y este es positivo, lo que dijimos, cuando la invertancia mutua es negativa. La de 400 se debe de cumplir. Si no se cumpliera, porque yo ya no puedo mover los sentidos que asigné, el dato que me están dando está equivocado o el ejercicio está mal diseñado. El acoplamiento, ¿cómo es este acoplamiento? Esta invertancia mutua. Positivo. Positiva. Quiere decir que me debe de quedar por sí sola negativa, ¿de acuerdo? Y esa es mi bobina 1 y la 3. Corriente de la bobina 1 está entrando por la marca, corriente de la bobina 3 está saliendo por la marca. ¿Está correcto? Todos los datos que me dieron están bien dados, al menos hasta aquí. ¿Con cuál bobina vamos a seguir? ¿Vamos con la parte de arriba o con la parte izquierda o la parte derecha? Con la izquierda. La izquierda. Mi bobina ya es la 1, la 2, la 3, sería la 4. Y esta bobina está acoplada a la 1. ¿Cómo es la invertancia mutua que me dieron? Positiva. 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 Si la invertancia es positiva, debo de asignar sentidos para que quede Negativa. negativa. La corriente de la bobina 1 está entrando por la marca. ¿Cómo debe de ser la corriente en la bobina 4 para que sea negativa? Hacia arriba. Hacia arriba porque debe de salir por la marca. Entonces, ya está también esa bobina. ¿Con cuál seguimos? ¿Con la parte de arriba o la parte derecha? Y la de arriba. La de arriba. Sería la bobina de 800, que está acoplada con la bobina 2. La bobina 2 y la de 800 tienen una invertancia mutua negativa. Si la invertancia mutua es negativa, debo de asignar sentidos para que me quede, ¿qué? Positiva. Positiva. Esta ya está dada, está saliendo por la marca. ¿Cómo debe de ser en esta la dirección para que también me quede positivo? Hacia la derecha. Hacia la derecha porque debe de salir por la marca y esta es la 1, 2, 3, 4, 5. Por último, tenemos esta bobina que está aquí acoplada. Ya no hay para escoger, es la última y es con la 3. El acoplamiento que me dan, es decir, la invertancia mutua es negativa. No sé si se alcance a ver el menos, si no lo escribo un poquito más grande. Este es negativo y este es negativo también. Si la invertancia mutua es negativa, que es este caso, debo de asignar sentidos para que me quede una inductancia mutua que Positiva. 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 ¿Hacia dónde debe de ir la dirección si esta ya está dada? Hacia arriba. Hacia arriba. Y esa es nuestra última bobina, que es la bobina 6. Y también puedo ir agrupando cajones. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? ¿Ya quedó claro lo de las direcciones con respecto al símbolo de las invertancias? ¿Cómo deben de ser? Sí, profe, ya quedó claro.
Es por ello que es el ejercicio, cuando nos los dan en Henrys a la -1, que más nos complica la vida, porque si no nos acordamos que debemos asignar sentidos contrarios a las invertancias mutuas, pues vamos a obtener un resultado que no es correcto. Bueno, continuamos entonces, y ahora lo que nos queda es calcular cajones. Vamos con el cajón de admitancias 1. El cajón de admitancia 1, detalle, ¿cómo están? Es desde la bobina que está, nombré como 1, hasta el capacitor de 300 milifarad. ¿Cómo están de aquí hasta acá conectados mis elementos? En paralelo. En paralelo. Quiere decir que aunque aquí quedó en medio la bobina, si yo quisiera, puedo agrupar la bobina, capacitor y conductancia. Porque si yo quisiera reescribir mi circuito como están en paralelo, esta conductancia la puedo poner antes de la bobina mientras sigue estando en paralelo. Y a eso viene mi pregunta. El cajón de admitancia es 1. ¿Consideramos estos dos elementos para que no se confundan o consideramos hasta la conductancia porque lo podemos hacer? Los dos elementos. Los dos elementos. Quiere decir que entonces sería una bobina y un capacitor, y la admitancia de un capacitor siempre se obtiene como I omega, el valor del capacitor, que es el capacitor 1, y la de una bobina, cuando nos las dan en invertancias, es menos I por la invertancia 1 sobre omega. Quiere decir que 200 milis, que es 0.2%, nos va a dar 20I, y 1200 Henrys a la -1, que es la invertancia entre 100, nos va a quedar menos 12i. Quiere decir que el cajón vale 8i. No le escribo unidades por cuestión de espacio, pero ese sería el valor del cajón de admitancias 1. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. Cajón de admitancia 2, aquí no hay pierde, tenemos dos elementos. Podríamos usar también el capacitor si yo quiero, porque me quedaría conductancia, bobina y capacitor, o solo tomo dos elementos. Igual dos elementos. Bueno, entonces, mi cajón de admitancia 2, si son dos elementos, va a ser una conductancia, que sería la conductancia 2, y una bobina que siempre se obtiene su admitancia cuando son invertancias, como menos I, la invertancia 2 sobre omega. Y esto va a ser igual a 2000 entre 100, nos queda menos 10i. Vamos con el cajón de admitancias 3. ¿Qué detalle tiene mi cajón de admitancia 3? ¿Cuántos elementos voy a tener que usar forzosamente para el cajón de admitancias 3? 1. No. ¿Cuántos? Pues, ¿podemos usar la resistencia que está hasta el final? No hay La de- resistencias. ¿Cómo se llama? Las bobinas. la conductancia. ¿La conductancia de cuánto? De 8 Siemens. Puede ser la de 8, puede ser ¿cuál? El capacitor de 400. No. La de 2 no. Siemens. La de La de 12. 2 Siemens. O si quiero, puedo usar hasta el capacitor. Aquí, por estar así, ¿por qué no puedo dejar una sola? Porque esa se puede agrupar con la bobina por estar en paralelo. Aunque esté hasta aquí, yo puedo agrupar la de 8 con la bobina de la 3, o el capacitor con la bobina 3, o para no cometer errores, dejo el capacitor y la conductancia para la bobina 6, y solo uso la conductancia de 12 para la bobina 3. ¿Cuál quieren usar entonces? La de 8. La de 8. La de 8, bueno, perfecto. Entonces va a ser, como tenemos una conductancia, va a ser el cajón 3, va a ser la conductancia 3, y como es una bobina, pues se va a obtener su admitancia menos I, la invertancia 3 sobre omega. La conductancia 3, ustedes dijeron que era la de 8, pues dejamos la de 8, y 1500 entre 100 nos queda menos 15i. Vamos con el admitancias 4, y el cajón de admitancias 4 es este que está aquí. Y si ya habíamos dicho que el 1 eran estos dos elementos, pues el cajón de admitancias 4 va a tener 3 elementos, que es una conductancia de 20, es decir, la conductancia 4, un capacitor que sería más I omega C4, su admitancia, y una bobina que sería
menos I por la invertancia 4 sobre omega. Por cuestión de espacio no voy a hacer la operación, la voy a hacer acá abajo y nada más escribo cuánto me queda. Me quedaría la conductancia de 20. Al sumar el capacitor que es de 0.3 por 100 nos queda más 30I. Y la bobina que es 1700 entre 100 nos va a quedar menos 17I. Significa que este nos va a quedar 20 más 13I. ¿Estoy correcto? Nos queda 20 más 13I la suma de estos tres. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas o preguntas hasta este momento? No, profesor. Entonces, ya tenemos el cajón 4. Vamos con el cajón 5. El cajón 5 nos va a quedar de estos tres elementos porque el 2 fue de dos elementos. Y es una conductancia, que sería la conductancia 5, un capacitor que su admitancia se obtiene como I omega C5, y una bobina, y cuando nos las den en Henrys a la menos 1 siempre se utiliza menos I por la invertancia 5 sobre omega. De nuevo aquí abajo por ser 3, la conductancia que vale 10, el capacitor que es 0.1% nos va a quedar más 10I, y la bobina que es 800 entre 100 nos queda menos 8I, lo cual nos deja como 10 más 2I. Bueno, vamos con el cajón de admitancias 6. El cajón de admitancias 3, quedamos que eran dos elementos y era la conductancia de 8. Quiere decir que el cajón de admitancia 6 va a tener tres elementos y va a ser la conductancia y el capacitor. Entonces va a ser mi conductancia 6 más I omega C6 menos I, la invertancia 6 sobre omega. ¿Qué tenemos ahí? Una conductancia de 12, un capacitor que es 0.4% nos va a dar más 40I, y una bobina de 900 entre 100 nos va a quedar menos 9I. ¿Qué significa? Que nos va a quedar 12 más 31I. ¿Estoy correcto? Sí, profesor. Bueno. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, profe. No. No. Vamos a calcular las admitancias mutuas. Por cuestión de espacio, lo voy a hacer aquí a un lado. Yo espero que sí alcance. Iniciamos, voy a dividir aquí. Inicio con la admitancia mutua 1, 2. Y va a ser igual a menos I, por dármelo en Henrys a la menos 1, pues es la invertancia mutua sobre omega. Ubico, aquí yo ya no puedo estar inventando. Ubico mi elemento 1, mi elemento 2, porque esa es la 1, 2, y es de 500. Entre 100 nos queda 5. Por menos I, pues nos queda menos 5I, la admitancia mutua 1, 2. Vamos con, si seguimos en orden, la 1 también está acoplada con la 3. Tenemos la admitancia mutua 1, 3. Y va a ser igual a menos I por la invertancia mutua 1, 3 sobre omega. Ubico mi bobina 1, ubico mi bobina 3 y la invertancia mutua es 400. Entre 100 nos da 4. Por menos I nos queda menos 4I. La admitancia mutua 1, 4. Y va a ser igual a menos I por la invertancia mutua 1, 4 sobre omega. Me ubico bobina 1, bobina 4, veo el valor de la invertancia mutua que es 600 entre 100, es 6, por menos I, pues nos queda menos 6I. Ya terminamos con creo todas las 1, es 1, 2, 1, 3, 1, 4, seguimos con la 2, que sería la 2, 1, que ya la tenemos igual a la 1, 2, podemos seguir con la 2, 3, y entonces sería menos I por el valor de la invertancia mutua 2, 3 entre omega. Ubico mi bobina 2, mi bobina 3, la invertancia mutua es menos 300. Entre 100 me da menos 3. Por menos I nos queda 3I positiva. Seguimos con la 2, 5. Y Y2, 5 va a ser igual a menos I por la invertancia 2, 5
sobre omega, ubico mi bobina 2, mi bobina 5, veo cuánto vale la invertancia mutua, es de menos 400 entre 100, menos 4 por menos I me queda 4I positiva. Y por último vamos con la 3,5, es igual a menos I por la invertancia mutua 3,6, perdón, no 3,5, 3,6 entre omega. Ubico mi bobina 3, mi bobina 6, la invertancia mutua es de menos 500 entre 100 menos 5. Por menos I me da 5I. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe. Bueno, captura de pantalla, por favor. ¿Ya listo? Ya, profesor. No, a mis alumnos. Perdón, ya voy. Entonces, voy a borrar, voy a usar esta parte para simplificar. Vean que de todo el circuito que teníamos, con todos los elementos, al agruparlo en cajones, lo que hacemos es reducir tanto el volumen como la forma y a veces es más fácil trabajar. Entonces, voy a conectar aquí la admitancia 4, en este caso, la admitancia 1, aquí va a estar la admitancia 2, entonces aquí tiene que estar la admitancia 3, y aquí la admitancia 5. Como son las que puedo ubicar más rápido, son las primeras que escribo. Y recuerden que tengo que dejar los sentidos que se asignaron a cada cajón. Esta va hacia arriba. Su corriente también va hacia arriba. De cada uno de los cajones tengo que conservar los sentidos. El del cajón 2 va hacia la izquierda. El del cajón 5 va hacia la derecha. El del cajón 3 va hacia arriba. Entonces, hasta ahí. Y tendríamos aquí Y14, Y25, Y12, Y13 y Y23 aquí y aquí Y13. Me faltarían el 5 y el 6. Por cuestión de espacio voy a borrar. Ya ustedes tienen su captura de pantalla. Y el cajón 6 está aquí y las terminales de acceso. La dirección del cajón 6 es hacia arriba también. Y entonces nada más le agregamos la admitancia 3,6. De toda la estructura que teníamos hace un momento, la reducimos para poder trabajar con ella. Y la ecuación que me dice que la admitancia total es igual al determinante de las admitancias entre el cofactor de Y11. Para poder usar esa ecuación, de acuerdo a las notas que tienen que les envié, hay que conectar una fuente ahora de corriente y le vamos a escribir corriente de la fuente de corriente a una frecuencia diferente de 0. ¿Por qué corriente de la fuente de corriente? Porque ahora hay que escribir los nodos, que sería la segunda condición que hay que respetar. ¿Y cuál es eso? Que el nodo 1 sea siempre donde está conectada la fuente y el nodo 1 va a estar acá arriba. Este es mi nodo 1. Si yo hubiera dejado nada más la I, pues nos podemos confundir la I con esta I de número romano. El nodo 2 va a estar acá y el nodo 3 en la parte inferior. Repito, cuando calculamos admitancias o impedancias, no importa si cambiamos los sentidos, pero cuando calculemos corriente, las corrientes que se asignaron aquí van a provocar que mis caídas de tensión sean negativas si estuviéramos calculando voltajes. Todas van a ser negativas estas. Y si a ustedes se les olvida agregarle el signo menos cuando la calculen, todo va a estar mal. Si las hubieran dado hacia abajo,
las caídas de tensión quedan positivas porque vamos del nodo independiente al nodo base. Y no hay que acordarse de asignar un signo menos. Entonces, tengan cuidado de no, yo les dije que era arbitrario porque vamos a calcular admitancias, pero hay que tener esa referencia cuando queramos calcular voltajes y corrientes, que siempre es del nodo independiente al nodo base para no tener que escribir signos negativos como referencia al momento de hacer los cálculos. ¿Dudas o preguntas? ¿No hay duda? ¿No hay preguntas? No, profesor. No, profesor. Bueno, ¿cuánto nos queda de tiempo? Porque ya indicó que se va a acabar. 8 8 minutos. minutos. 8 minutos. Así nos da tiempo y si no lo cortamos para terminarlo porque nada más nos vamos a trabajar 15 minutos más. Voy a finalizar esta sesión. Iniciamos una nueva para que me dé tiempo y no tenga yo que volver a entrar. Entonces finalizo esta, iniciamos una nueva y van a ser 15. Bueno, ya tenemos entonces hasta ahí. Me dijeron que no había preguntas, ¿verdad? Entonces recuerden que siempre el nodo 1 es donde está conectada la fuente, que es en este caso del extremo derecho, donde está conectada la fuente, por eso es el nodo 1, nos quedó del lado derecho, por estar la fuente conectada ahí. Bueno, y ahora hay que calcular las admitancias propias y mutuas de cada nodo, como ya se vio, y la admitancia propia de cualquier nodo me dice que es la suma de los elementos pasivos que estén conectados al nodo. ¿Cuántos elementos pasivos están conectados al nodo? 4. 4. ¿Quiénes son en orden, por favor? Y2, Y3, Y2. Y5 y Y6. Hay que sumarlos. Me dicen que la suma no me interesan sus corrientes. Y2 más Y3 más Y4. Perdón, Y2, Y3, Y5. ¿Y quién más dijiste? Y6. Y6. ¿Hasta ahí preguntas o dudas? No. Creo que no. De entre estos elementos que ya dijimos que están conectados al nodo 1, ¿hay acoplamientos entre ellos, entre estos, entre nada más los que están conectados al nodo 1? ¿Hay acoplamientos? Sí. ¿Cuántos? 2. Entre los Sí. que No, están 3. conectados al nodo. 3. En orden, ¿por cuál 3. empezaríamos si quisiéramos ir en orden? ¿Con cuál? ¿Cuál es el de menor? Y2, 3. 2, 3. Y2, 3. Y ahora, como hay acoplamientos, por eso escribí más 2 veces y abro paréntesis. En automático es más 2 veces y abrimos paréntesis. Vamos con el 2, 3. Cajón 2, cajón 3, ubico sus corrientes. ¿Y cómo es la corriente del cajón 2 con respecto al nodo 1? Sale del nodo, ¿Y la del cajón 3 con respecto al nodo 1? entra al nodo. Entra al nodo. Si una entra y otra sale, Menos, sería signo menos. menos Y, 2, 3. ¿Con cuál seguimos? ¿Cuál seguiría por orden? ¿El cuál? 2, 5. 2, 5. Ubico cajón 2, ubico cajón 5, veo sus corrientes y ahora hago referencia con el nodo 1. Cajón 2, su corriente con respecto al nodo 1, Sale del nodo. sale del nodo. Cajón 5, su corriente con respecto al nodo 1, Positiva. Entra el nodo. no entra. Si una sale y una entra, ¿cómo la vamos a considerar? Negativa. Negativa. Menos Y2, 5. Vamos con el último que sería el cuál? Y36, Y3, 6. Corriente de mi cajón 3 con respecto al nodo 1. entra. Corriente de mi cajón 6 con respecto al nodo 2. Entra al nodo Entra. también. Las dos entran. ¿Ese acoplamiento es? Positivo. Positivo. Recuerden que siempre va a ser positivo un acoplamiento si las corrientes de mis elementos acoplados, las dos entran al nodo o las dos salen del nodo. Y siempre va a ser negativo
si la corriente de los elementos acoplados, una entra y la otra sale del nodo. Bueno, en eso lo dejamos. Vamos con Y22. Y22. De nuevo, la suma de los elementos conectados al nodo 2. ¿Cuántos elementos pasivos están conectados al nodo 2? 4. 4. ¿Quiénes son? En orden. Y1, Y2, Y4 y Y5. Y1 más Y2 más Y4 más Y5. Entre esos elementos que me dijiste que son estos de este lado, ¿hay acoplamientos? Sí, hay 3. ¿Cuántos acoplamientos? ¿Cuántos? 3. 3. Entonces escribimos en automático más 2 veces, pero hay que analizar cada acoplamiento. Si lleváramos un orden, ¿con cuál empezamos? Con Y1, 2. Y1, 2. Ubico corriente del cajón 1, ubico corriente del cajón 2 y ahora hago referencia al nodo 1. ¿Cómo están las corrientes de mi cajón 1 y 2 con respecto al nodo 1? Entrando. Entrando. Entonces ese acoplamiento lo voy a considerar como Positivo. 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 Y1, 2 positivo. ¿Cuál seguiría? Y1, 4. Y1, 4. Ubico corriente del cajón 1, ubico corriente del cajón 4 y hago referencia al nodo 1. ¿Cómo están las corrientes de mi cajón 1 y 4 con respecto al nodo 1? Nodo 2. Me equivoqué hace un momento. Con respecto al nodo 2. Entrando. Entrando las dos. Si las dos entran, ese acoplamiento es Positivo. positivo más Y1, 4. ¿Cuál nos queda? Y25. Y25. Ubico corriente de mi cajón 2, ubico corriente de mi cajón 5 y hago referencia al nodo 2. ¿Cómo están las corrientes del cajón 2 y 5 con respecto al nodo 2? Y2 entra y Y5 sale. Si una entra y la otra sale, va a ser Negativa. Negativo. menos Y25. Vamos por último con la mutua. Es la que nos faltaría nada más, que es Y, la admitancia mutua entre nodos 1, 2. Ubico mi nodo 1, ubico mi nodo 2 y identifico más bien qué cajones quedaron entre el nodo 1 y el nodo 2. Y2 y Y5. Y2 y Y5. Y les mencioné que estos cajones siempre van a ser negativos. Es decir, aquí escribiríamos en automático menos Y2 menos Y5. ¿Por qué siempre son negativos? Vamos a analizar su corriente del cajón 2, que sería lo mismo que del 5. Si la corriente del cajón 2, ¿cómo está su corriente con respecto al nodo 1? Saliendo. Saliendo. La del nodo, y con respecto al nodo 2, Entrando. Entrando. si una entra y en la otra sale, ese valor es ¿qué? Negativo. Negativo. Si yo le invirtiera la corriente al cajón 2, ahora va hacia la derecha, ¿cómo estaría la corriente con respecto al nodo 1? Entrando. Y con respecto al nodo 2, Saliendo. si sigue saliendo de un nodo y entrando al otro nodo, sigue siendo ¿qué? Negativo. Por eso no importa la dirección de la corriente de los elementos que quedaron entre nodos, esos siempre son negativos. Uh-huh. Bueno, ya tenemos eso. Ahora, entre estos dos, ¿hay acoplamiento? Sí. Bueno, si hay acoplamiento, sería en automático más 2 veces y el acoplamiento es el 2,5. Aquí es completamente arbitrario porque los dos están conectados tanto al nodo 1 como al nodo 2 y yo puedo tomar uno u otro con cada uno de los nodos. ¿Con cuál elemento del cajón 2 y del cajón 5 hago referencia para el nodo 1? Díganmelo. Y2. Y2. Entonces, el 5 queda para el nodo 2. Corriente de mi cajón 2 con respecto al nodo 1. Saliendo. Corriente de mi cajón 5 con respecto al nodo 2. Saliendo. Entonces va a ser Positiva. positiva. Y25, positiva. Como no hay más, cerramos paréntesis. Ahora, me falta ubicar o identificar si puedo decir que hay acoplamientos en los cuales de esos dos elementos que están acoplados, yo estoy 100% seguro que uno de esos elementos
lo puedo considerar conectado al nodo 1 y el otro elemento acoplado lo puedo considerar conectado al nodo 2. ¿Tengo algo así? Sí. ¿Cuál o quién? Y1, Y1, 2, Y1, Y2, 3 y Y1, 3. ¿Por qué Y1, 4 no? Porque ya el elemento 4 no se puede enlazar con el 1, con el Exacto. nodo 1, Los dos solo están conectados al nodo 2, 2. Y estos dos solo están conectados al nodo 1. 1. Pero de estos, por ejemplo, nada más vamos a analizar uno. Vamos con el 1, 2. O sea, el otro ya lo dejamos fijo y más rápido. El cajón 2, ¿lo puedo considerar conectado al nodo 1 o al nodo 2? Sí. Sí. Sí, o sea, ese no tiene problema. Lo puedo ver que si yo quiero lo puedo considerar que está conectado al nodo 1 o al nodo 2. Pero mi cajón 1 solo lo puedo considerar conectado a qué nodo? Al 2. Al 2. Al 2. Por eso es que es una vez. Aunque el 2 se puede hacer con los dos nodos, el 1 solo con el nodo 2. Quiere decir que el cajón 2 lo voy a tomar como referencia con el nodo 1. Corriente del cajón 2 con respecto al nodo 1. Sale del nodo. Corriente del cajón 1 con respecto al nodo 2. Entra al nodo 2. Si una entra y la otra sale, ese acoplamiento es Negativo. menos Y1, 2. Dijimos, si vamos en orden, sería el 1, 3. El 1, 3 no tiene problema. Si nos fijamos, ¿cuál de los dos cajones solo está conectado al nodo 1? Y3. Y al nodo 2, Y1. corriente de mi elemento con respecto al nodo 2. Entra. Y corriente de mi elemento con respecto al nodo 2. Entra. Como los dos entran, ese acoplamiento es positivo. Más Y1, 3. Y nos queda el 2, 3. Aquí ya díganme, de los dos cajones, el 2 y el 3, ¿cuál va a quedar conectado al nodo 1? Y3. ¿Y al nodo 2? Y2. Y2. Bueno, y sus respectivas corrientes con el cajón, con el nodo que me dijeron, me dicen que el acoplamiento queda positivo. Positivo, así es. Porque la corriente del cajón 3 entra al nodo 1 y la corriente del cajón 2 entra al nodo 2. Como los dos entran es positivo y es más Y2, 3. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profesor. No, profe. ¿No? Bueno, como ya se va a terminar el tiempo que tengo ahorita por cuestiones de internet compartido, hasta yo tengo ese problema. Nos vemos el día de mañana a la hora de clase. Ustedes ya calculen las admitancias propias del nodo 1, 2 y la mutua. Si yo mañana pregunto cuáles son los valores y no me los dicen, yo dejo por hecho este ejercicio que también va a ser en la de los videos. Sería el ejercicio 2, sí, el 2, ¿no? 1, 2, 3, sería el 3, van 4. 3. Sería el 3, entonces vamos a hacer todavía otro. Creo que sí. Sería entonces la clase 3 y yo ya no lo termino. Así que el día de mañana, si yo pregunto cuánto vale la admitancia propia del nodo 1 y nadie me dice, yo lo doy por terminado. No voy a preguntar más. Me espero unos cuantos segundos porque tampoco van a ser minutos. Y si nadie me contesta, de los que estén conectados, yo doy por terminado ese ejercicio y empiezo el último, que sería con el cual terminamos el tema. Y de una vez les anticipo, el examen es el viernes 19 de marzo. Ese día sí van a prender sus cámaras. Ese día ahora va a ser a la inversa. No van a saber si yo los estoy viendo, me fui a dar una vuelta o nada más estoy checando. Pero si los veo copiar, les nulifico su examen. Así que el día 19 yo los voy a ver a ustedes porque tienen que poner su cámara. Si no tienen una, por favor consigan una prestada. Tienen una semana para conseguirla. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, profesor. No, profe. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos el día de mañana a la 1 para terminar y ya terminar de darle todas las
pautas que vamos a seguir para el examen y lo que tienen que entregar, ¿de acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, está bien. Mañana, profe. Bueno,